Hola mis amores, bienvenidas a Crochet y Tejidos. Para el día de hoy vamos a estar realizando una hermosa diadema, cintillo, balaca, no sé cómo la conozcan, pero quiero compartir con ustedes el paso a paso. ¿Listo? Voy a utilizar estos dos colores, macramé de 2 milímetros de grosor, voy a tejer con un gancho número 2. ¿Listo? Entonces voy a iniciar con este tono azul que es muy bonito. Y vamos a iniciar trabajando, chicas, una cadena. La cadena la vamos a hacer del grande de la cabeza. Primeramente tenemos que medir el perímetro y el largo que nos dé lo vamos a tejer en cadenas. Ahora, si yo lo voy a hacer para una niña más o menos de 5 años, serían 50 centímetros más o menos. A esos 50 centímetros le voy a disminuir 10 centímetros y luego les explico por qué. Entonces, si te da 60, le quitas 10 centímetros. Cualquier medida que te dé le vas a quitar 10 centímetros y luego te digo por qué. ¿Listo? Entonces voy a tejer 40 centímetros en cadena. Voy a acercar un poquito más la cámara para que vean la puntada que voy a estar realizando. Ahí. Entonces, primeramente la cadena. Vamos a estar realizando la cadena hasta tener el largo que necesitamos. Entonces ahí, vamos a continuar. Y ahora que tengamos todo el largo, les explico qué vamos a hacer para la siguiente vuelta. Bueno, chicas, miren, aquí me equivoqué. 50 centímetros es una talla adulta. Listo, entonces para niñas vamos a trabajar la de 40 centímetros. Es decir, que la cadena debe quedar de 30 centímetros. Y aquí tengo mis 30 centímetros. Entonces para la siguiente vuelta voy a levantar 2 cadenas lazada y en el tercer punto un medio punto. Lazada, voy al siguiente punto, saco, lazada y paso por los 3. Y ahí está el medio punto. Entonces voy a trabajar por toda la cadena medios puntos, solo medios puntos, del inicio hasta el final. Una vez terminada esta vuelta, pues iniciamos con la puntada de nuestra diadema. Así nos debe ir quedando. Hasta tener toda la cadena. ¿Listo? Entonces, antes de continuar, chicas, quiero hacerte una invitación a que te suscribas a mi canal, actives la campanita si aún no lo has hecho, para que así pues no te pierdas ninguno de mis tutoriales. Entonces, una vez tenga ya todo la cadena en medios puntos, pues iniciamos con la tercera vuelta. Una vez termine toda esta vuelta, voy a levantar aquí 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Giro mi tejido, me salto un punto. ¿Ven? Si ven, ya este primero está ocupado, me salto uno y en el siguiente punto alto. 2 cadenas de separación, me salto un punto y en el siguiente punto alto. 2 cadenas de separación, me salto un punto y en el siguiente punto alto. 2 cadenas de separación, salto un punto de base y en el siguiente punto alto. 2 cadenas de separación, un punto de base y en el siguiente punto alto. Nuevamente 2 cadenas de separación, un punto de base y en el siguiente punto alto. Y así vamos a trabajar hasta terminar toda esta vuelta. Bueno, chicas, hasta aquí voy así, miren, ya he terminado la vuelta. Ahora para la siguiente ya empezamos a hacer nuestro motivo, que sería 1, 2, 3 y 4 cadenas. Ahí tengo mis 4 cadenas. Tomo lazada y voy aquí al siguiente punto alto y realizo punto alto. Así. Tomo lazada
y voy a entrar a este punto de aquí. ¿Ven? Al primer punto alto de aquí abajo, ahí en todo el cierre, paso una lazada, paso 2 lazada y paso 3. Y ahora lazada y cierro todo junto y punto cadena. Ahí. Lazada, voy al siguiente punto, que sería el tercero, y punto alto. Lazada y me voy a devolver al segundo punto alto de la parte de abajo. Entro una, 2 y 3 veces. Lazada, cierro todo, más punto cadena. Lazada y en el siguiente punto alto, un punto alto. ¿Ven? Lazada y me regreso al siguiente punto, que sería el tercero. Bueno, repito, lazada y nos devolvemos a este que sería el tercer punto de abajo. Una lazada, 2 y 3. Lazada, cierro todo junto, más punto cadena. Lazada y entro al siguiente punto alto, sobre el cual hago punto alto. Ay, perdón. Punto alto. Lazada y tomo el siguiente, el punto, perdón, anterior, aquí, en todo el centro del punto anterior, y una, 2 y 3. Lazada, cierro todo junto, punto cadena, en el siguiente punto alto, un punto alto. Lazada y me devuelvo al punto anterior que queda solo. 1, 2 y 3. Se ve complicado, chicas, pero en realidad es muy fácil. Voy al siguiente punto alto. Entonces avanzo uno en la parte de arriba y me regreso uno en la parte de abajo. Entonces 1, 2, 3, cierro todo junto y punto cadena en el siguiente punto alto. Entonces voy a seguir aquí para que lo puedan observar bien, y es lo que vamos a hacer por toda la vuelta hasta terminar toda la hilera. Aquí avanzo, punto alto, lazada y me regreso a un punto de los de abajo. 1, 2 y 3. Cierro todo junto, más punto cadena. Voy al siguiente punto alto. Miren cómo va quedando. Muy pero muy sencillo de realizar. Nuevamente, lazada, me devuelvo al punto de abajo. 1, 2, 3. Cierro todo junto, punto cadena, en el siguiente punto alto. Y así vamos a ir continuando. ¿Listo? Bueno, mis amores, ya aquí terminé la vuelta. Miren cómo me queda. Un punto muy pero muy hermoso. ¿Listo? Aquí al finalizar la vuelta voy a hacer lo siguiente. Lazada, salto. 1, 2 y cojo el tercer punto. 1, 2 y 3. Punto alto. Y ya aquí voy a cortar mi hebra. ¿Por qué voy a cortar? Porque ahora voy a colocar mi hebra blanca. Entonces ahora con la hebra blanca voy a dar 2 vueltas y luego finalizo nuevamente con la azul. Si ustedes lo quieren más ancho, simplemente pueden dar 2 vueltas en azul, 2 vueltas en blanco, 2 vueltas en azul, ya eso es opcional. O si quieren colocarle más blanco en el centro, de igual forma pueden hacerlo. ¿Listo? Yo pues he decidido trabajarlo así. Igual no la voy a hacer tan ancha. Entonces levanto aquí 1, 2, 3 y 4 cadenitas, lazada,
y voy a tomar ese punto cadena que dejamos aquí cada vez que cerramos el pus. Ahí voy a levantar punto alto. ¿Listo? Ahora voy a tomar este primer punto de aquí del cierre de la vuelta anterior. Les muestro bien aquí donde cerré el punto alto. Ahí voy a hacer mis 3 entradas. ¿Listo? Entonces sería aquí. 1, 2 y 3. Cierro todo junto y punto cadena. Ya aquí hice punto alto. Recuerden que aquí acabo de hacer un punto alto, entonces voy al siguiente espacio de la cadena, que sería aquí, y punto alto. Lazada, y aquí donde hice ese punto alto anterior, nuevamente mis 3 entradas. 1, 2, 3. Cierro todo junto, punto cadena, y hago el punto alto en la siguiente. Aquí no, porque ya aquí lo hice, entonces me corresponde ahora aquí. Punto alto, lazada, y me devuelvo aquí donde hice la anterior y hago mis 3 entradas. 1, 2, 3. Cierro todo junto, punto cadena, y voy al siguiente, punto alto. Y aquí estoy repitiendo la misma vuelta de abajo, solo que aquí pues no vamos a hacer esta vuelta, solamente esta. Cierro todo junto, punto cadena, y en el siguiente punto alto. Regreso y 1, 2 y 3. Saco, punto cadena, y voy al siguiente, punto alto. Lazada y regreso al siguiente. 1, 2 y 3. Cierro todo junto, punto cadena, y en el siguiente punto alto. Nuevamente regreso, punto alto, sin cerrar, 2, 3. Cierro todo junto, ahí está, y en el siguiente punto alto. Y así es como voy a ir trabajando toda esta vuelta. Miren cómo va quedando. Y repito nuevamente. Lazada, voy al punto anterior y 1, 2 y 3. Lazada, cierro todo junto, punto cadena, y aquí en el siguiente punto alto. Bueno, chicas, aquí es donde he terminado esta vuelta. Miren, ahora voy a hacer otra vuelta más con el mismo tono, que sería el blanco. Listo, entonces voy aquí, 1, 2, 3 cadenas, 4 cadenas, perdón, con la del cierre, y voy a levantar un punto alto aquí en este espacio de la cadena. Ahí está, y me voy a regresar aquí donde hice el cierre anterior. Ahí vamos a repetir lo mismo, 1, 2 y 3. Cierro todo, cadena de separación, y voy a hacer el siguiente punto aquí en este, un punto alto, y me regreso un punto, 1. Déjenme ubicarme un poquito, y esto yo creo que aquí se ve mejor, ya que la luz con el tono blanco pues no lo deja ver bien. 3, cierro cadena, y ahora voy al siguiente punto. Listo, entonces vamos a este de aquí, cadena de separación, punto alto, y me voy a regresar aquí donde hice el primer punto alto. Mírenlo, aquí se ve. Entonces ahí es donde voy a entrar y hacer las 3
entradas, una, dos o sacadas, no sé cómo puedan llamarle, punto cadena, y voy al siguiente que sería acá, punto alto. Listo, aquí donde dice el punto alto anterior, ahí entro y nuevamente las tres. Ya recuerden que aquí estoy repitiendo lo mismo, y entonces así voy a continuar hasta terminar toda esta vuelta. Cierro todo y punto alto en el siguiente, y nuevamente me regreso aquí donde dice el punto alto anterior. Solo es fijarnos bien donde hicimos el punto alto anterior y ahí vamos a entrar las tres veces. Miren cómo me va a ir quedando. Queda muy pero muy bonito. Lo otro que deben tener en cuenta, chicas, es que la misma cantidad de puntos push que tenga abajo me deben salir en todas las vueltas. Bueno, chicas, una vez termine las dos blancas, corto hebra e inicio nuevamente con el tono azul. De la misma manera, 4 cadenas en el siguiente espacio de la cadenita, aquí punto alto. Ahí está. Y me regreso aquí donde cerré, ahí. 1, 2 y 3. Cierro todo junto, cadena, y voy al siguiente espacio de la cadenita, punto alto. Aquí donde dice el punto alto, nuevamente 1, 2 y 3. Y ya estamos repitiendo lo mismo que hicimos anteriormente. Punto alto y me regreso al punto alto que hice aquí anterior, ahí. 1, 2, 3 y cierro todo junto. Voy al siguiente espacio, punto alto, aquí, y me regreso al punto alto anterior. 1, 2 y 3 hasta terminar toda la vuelta. Una vez termine, pues iniciamos a hacer nuevamente esta parte de aquí. Bueno, en esta parte he terminado la vuelta azul. Ahora voy a hacer estos caladitos que hicimos aquí al principio. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, 5, y voy a el espacio, miren, que sigue aquí, ¿sí? Aquí. Entonces aquí tengo 1, 2 cadenas, paso al siguiente, 2, 2 cadenas, paso al siguiente, 2 cadenas, paso al siguiente, y así me voy a ir por toda la vuelta. 1, 2 cadenas y tomo el siguiente. Y deben quedarme de este lado la misma cantidad que tengo acá. En mi caso son 33. Y así voy a continuar hasta dar toda la vuelta. Una vez que hayamos hecho los calados, chicas, vamos a finalizar con una vuelta de medios puntos. ¿Listo? Así como hicimos acá, vamos a volverla a hacer de este lado. Lazada, entro, saco y paso por los 3. Y ese es el medio punto. Entonces así vamos a ir trabajando toda esta vuelta con medios puntos hasta finalizarla. Así vamos a ir continuando. Medios puntos. Bueno, chicas, miren, ya he terminado aquí. Ahora, recuerdan que al principio del video les dije que íbamos a restar 10 centímetros porque después íbamos a completar 5 de cada lado. Entonces, hasta aquí ya he completado 5 centímetros. Esto que he hecho aquí, lo voy a hacer del otro lado también. Ya te voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Aquí hice en total 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, vamos a hacerla en este otro extremo también, de la siguiente manera. Levanto 1, 2, 3 cadenas. Aquí en este espacio
voy a levantar 1, 2 y 3 puntos altos. Paso al siguiente, que es aquí, ¿ven? Y nuevamente 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Aquí en el centro de los dos blancos voy a levantar 3 puntos altos. 1 en el mismo espacio, 2 y 3. ¿Ven? Ahora paso a este de aquí y nuevamente 3 puntos altos. 1, 2 y 3. En el siguiente nuevamente 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Aquí al final levanto un punto alto. Ahora 1, 2 y 3 cadenas. Me voy a saltar un punto y en el siguiente punto alto. Un punto cadena, me salto un punto y en el siguiente punto alto. Punto cadena, me salto uno y en el siguiente punto alto, y me deben salir la misma cantidad que me salieron de este lado. Punto cadena, me salto un punto y punto alto. Punto cadena, me salto un punto y punto alto, y así hasta completar la misma cantidad que tenemos del otro lado. Bueno, recuerden que aquí hicimos 3 cadenas, pero no dejamos cadena de separación, sino que hicimos enseguida el punto alto. Acá voy a hacer lo mismo. No voy a dejar cadena de separación, voy a saltar acá y punto alto. Ahora levanto aquí 1, 2 y 3 cadenas. Al principio y al final nunca voy a dejar cadena de separación. Me salto al siguiente punto alto y este ya se va convirtiendo en 1. ¿Listo? Cadena de separación y continúo punto alto. Cadena de separación, punto alto. Cadena de separación y punto alto. Cadena de separación, punto alto. Cadena de separación, y aquí como no dejé cadena, entonces se convierte en un solo punto alto. ¿Ven? 2, acá 1. Perdón, aquí no dejo cadena de separación, ya me equivoqué. Sino que enseguida realizo el punto alto, sin cadena de separación. 1, 2, 3. Y no dejo cadena de separación, me salto enseguida el punto alto. Cadena de separación ahora sí, y en el siguiente punto alto. Cadena de separación, punto alto. Cadena de separación, y aquí es el último, entonces no hay cadena de separación. Entonces tomo lazada y en este punto alto. Nuevamente 1, 2, 3 y no dejo cadena de separación, sino que salto enseguida a este. ¿Ven? Y ya aquí como es el último, entonces coloco punto alto, paso por 2 y luego cierro todos juntos, así. Ya que terminamos aquí, chicas, pues entonces ahora vamos a levantar la cadena, que es con la que vamos a atar en la parte de atrás. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Y ya aquí la tengo del mismo grande. ¿Listo? 1 y 2. Voy aquí a la segunda y voy a empezar a deslizar. Miren, por toda la cadena voy a ir haciendo puntos deslizados, solo deslizados, hasta terminar toda la cadenita. Esto con el fin de que no nos quede tan gruesa y nos permita hacer el amarre en la parte de atrás. Así hasta terminarla. ¿Listo? Aquí al finalizar, chica, es solo amarrar y esta hebra pues la podemos esconder dentro de nuestro tejido.
por la parte de adentro. Una vez oculta, pues cortamos el sobrante. Y entonces es así, miren, aquí en la parte de atrás solo debemos atarla. Y nos va quedando así nuestra diadema, nuestra balaca, miren, es una puntada muy pero muy bonita. Entonces, no siendo más, chicas, espero que les haya gustado el tutorial de hoy, que les sea de utilidad y espero verlas en un próximo tutorial.